Ve que algo había sonado. Espero que estén bien. Gracias al Señor por verlos un domingo más o un domingo menos. Depende de cómo lo veamos, la perspectiva que tengamos, ¿verdad? Y el seguir estudiando este libro de Mateo. Así que si tienen sus Biblias, por aquellos que nos visitan, nosotros usamos la Biblia aquí. Así que si usted necesita, creo que todavía hay Biblias allá. Entonces, si alguien necesita una Biblia de papel, puede levantar la mano y ahí se la van a alcanzar. Y una de las cosas que nosotros hacemos es ir a través de la Biblia. Bueno, estamos en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento. Así que si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Mateo. Hoy día vamos a entrar en unos milagros que el Señor hace aquí, que nos faltan por ver, que son bien interesantes, porque nos van a enseñar lecciones de fe. Y yo creo que a veces hay una confusión, puede ser pequeña, grande, depende de lo que es fe en muchas iglesias o creyentes. Y hoy día vamos a tratar de ver qué es lo que realmente enseña la Biblia, hasta donde alcancemos en esta mañana, con respecto a este asunto. Una de las preguntas que uno debe hacerse es, bueno, ¿qué agrada más a Dios? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Y la Biblia nos da la respuesta en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que agrada a Dios es que tengamos fe, que confiemos en Él, que creamos en Él. Y yo creo que lo que no agrada a Dios debería ser lo contrario. Y lo contrario es sin fe en nuestra vida. Entonces hoy día vamos a ver cómo estas personas interactúan en este pasaje, comenzando en el versículo 18 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y aquí Mateo lo que va a hacer es entrelazar estos dos milagros, la resurrección, y vamos a ver que hay una diferencia entre resurrección y resucitación, bíblicamente hablando, de acuerdo a lo que vemos aquí en la Biblia. Y vamos a ver cómo van a interactuar en este evento dos personajes que nos muestran que la fe es algo importante, pero cuando la fe está bien enfocada en una persona, ¿ya? Y nuestra confianza debe estar ahí siempre en el Señor. Entonces, vamos a leer aquí y vamos a ir comentando algunas cosas en esta mañana, en esta porción. Dice en el versículo 18, mientras les decía estas cosas, acuérdense, la semana pasada estuvimos viendo que el Señor estaba hablando del ayuno. Vinieron aquí a preguntarle a Jesús sobre por qué sus discípulos no ayunaban. Bueno, y aquí después de esa surge esta situación aquí, después de ese tiempo. Fíjense, mientras él les decía estas cosas, lo que vimos la semana pasada, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero esa es fe, ¿ya? Pero vamos a ver que hay algo interesante aquí. Porque los evangelios de Marcos y de Lucas nos dan un poco una versión más extendida. ¿Ha visto ustedes las películas con versiones más extendidas? El Señor de los Anillos, como 30 minutos más. ¿Ya? Buenísimo, con las extensiones. Bueno, aquí Mateo va al punto, pero los otros evangelios nos van a decir quién es este hombre, qué edad tenía la niña que murió y cuántas veces vino este hombre a decirle a Jesús que fuera con él. Y es lo que vemos aquí. Ahora, en el Evangelio de Marcos, si usted va a apuntar ahí, puede apuntar el capítulo 5, versículo 22 de Marcos, donde nos dice aquí el nombre de este hombre principal. Y téngalo esto en mente, este era el líder religioso de Capernaum.
Ahora, más aún, ténganlo en su mente, porque Marcos nos dice que una vez que Jesús comenzó a hacer milagros, la junta, los líderes religiosos de Capernaum, decidieron que tenían que apresar a Jesús y matarlo. Y este era el líder. Este era este hombre, uno de los líderes. Pero ahora él está aquí en una situación en donde necesita a Jesús. Y eso quiere decir que él había escuchado, él había visto y recurre a donde la única persona que lo podía ayudar. Entonces, y vino uno de los principales, dice Marcos 5:22, de la sinagoga llamado Jairo. Cuando Jairo viene a donde Jesús, nos dice Marcos que su hija no había muerto aún, estaba agonizando. Y Mateo, vamos a ver aquí, que va a venir donde Jesús, cuando ya le traen por segunda vez la información, le dice, no, ya no molestes al maestro, ya murió tu hija. Pero en esta primera instancia viene donde Jesús, este Jairo, a decirle que su hija estaba agonizando. Lucas, el capítulo 8, verso 42, nos dice que esta hija tenía 12 años. 12 años tenía. Y Lucas nos dice que se estaba muriendo. Entonces, aquí el hecho importante es que esta niña en este momento, que había ya fallecido, tenía 12 años. Y Mateo aquí nos da la versión corta, ¿ya? De todo lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces el hombre viene a donde Jesús y lo primero que le dice, hey, mi hija está muy enferma, casi se muere, casi está muriéndose. Por favor, ven a mi casa. Y parte Jesús, donde él. Parte donde este hombre tenía su casa para ayudarlo. Y luego, en la interrupción que había, y que vamos a ver aquí, muere la hija. Y Jesús le va a decir a este hombre, cree, ten fe, ten fe. En medio de esto, en medio de la situación en la que usted dice, no hay forma de solucionar este problema. No hay forma de cambiar la circunstancia. No hay forma de cambiar la situación. Y Jesús viene y le dice, ten fe. A veces a nosotros nos cuesta. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Cuando la gente dice, bueno, es que a mí, es que me cuesta creer. Lo que tú me estás diciendo es que no conoces a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando dicen, no, me cuesta creer. Es porque no conocemos a Dios. Y Dios se ha revelado a través de su palabra. Y Él nos muestra aquí quién es Él. Y eso yo creo que es importante que tengamos en cuenta en esta mañana. Porque no importa la circunstancia, esta es la circunstancia más extrema en la que usted puede estar. Un familiar muerto. No hay nada más que hacer. Nada más que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para Jesús no existe lo imposible. Para nosotros sí. Para Él no. Para Él no. Él nunca llega tarde. Él nunca dice, uy, no puedo hacer nada. No, ya. Nada más que hacer. Entonces aquí se ve la gran diferencia. En Lucas 8, que es el pasaje paralelo, Lucas 8 y Marcos 5, ahí es donde vienen y le dicen, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y aquí es donde inserta nuestra historia. Cuando viene este hombre en el verso 18 y le dice, mi hija acaba de morir. Ven, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pareciera ser que esta gente había visto a Jesús poner la mano sobre gente y la gente era sanada. Por eso dice, ven, pon tu mano y esta niña va a ser sanada, va a ser levantada. Y vamos a ver que esta es la misma idea que tenía esta mujer que va a aparecer en la historia. Pero al revés. Si Jesús tocaba a alguien, lo sanaba. Y si yo lo toco a él, se va a producir el mismo efecto, pero al revés. Y va a ir donde Jesús. Y va a tocar el manto de Jesús. Y no era porque era el manto,
ni era porque era el toque, sino porque era Jesús. Porque ahí es donde está toda la diferencia. Usted puede venir y tocarme el manto aquí, bueno, no tengo manto, y probablemente no vaya a pasar nada. Probablemente. O alguien va a venir y le va a soplar a usted y lo más probable es que va a caer al suelo, pero porque quizás que comió, lo va a botar. Pero el punto aquí es en dónde está centrada nuestra fe, en quién. Si es el Dios de lo imposible o es el Dios que no puede hacerlo. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana así, en un Dios de lo que no puede hacer. No, es que el mundo te dice, no, no hay más solución. El mundo te dice, no se puede hacer. No, no hay más recursos. El mundo te dice todo eso. Y Dios nos dice, confía, cree. Cree. ¿Pero en quién? Y ahí es donde está en la gran diferencia. Entonces, fíjense aquí, este hombre que se había propuesto ya con todo lo que estaban ahí en la sinagoga en ese momento de hacer daño a Jesús, ahora está declarando fe. Porque lo que está diciendo, ven, tócala y va a levantarse. Eso es fe. El religioso más importante de Capernaum está viniendo donde Jesús y le pide a Jesús que vaya donde su hija. Fíjate, dice, mi hija acaba de morir. No hay vida en mi hija, está muerta. ¿A quién iría a buscar usted si hay alguien que le da un paro cardíaco o alguien que deja respirar? ¿Buscaría a alguien que le hiciera el repe? ¿Cuánto es que se llaman los médicos aquí? ¿Esa cosa? O si a alguien se le muere a su hija en sus brazos, yo dice, bueno, la voy a llevar al médico. Pero él va donde Jesús. El pastor Chuck Smith cuenta la historia de su hermana. Él todavía no había nacido. Su mamá le cuenta que su hermana se enfermó y se murió. Y la mamá la lleva a la iglesia más cercana que estaba. Y la puso ahí en el altar. Y el papá cuando supo de esto se enojó, pues en vez de haberla llevado al hospital. Y no ahí. Bueno, la historia es que Dios la volvió a la vida. La volvió a la vida. Y eso hace toda la diferencia, es Dios. No es que usted la lleve a una iglesia, no es que usted la lleve a un lugar, es a la persona, su fe en Cristo Jesús, que la puede levantar, que tiene el poder de hacerlo. No es el hombre, no es la unción que el hombre pueda llegar a tener o declarar tener. Porque algunos piensan que la unción es algo que yo debo proyectar hacia la gente, en subiendo mi voz, gritando y esto, y haga aquí, haga allá. No. Sencillamente confiamos en lo que el Señor puede hacer aquí. Entonces, fíjate lo que este hombre está diciendo aquí, con lo que nos muestra el Evangelio. Señor, mi hija se murió y creo que tú tienes poder para levantarla de los muertos. Es lo que él está diciendo. Entonces, la fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y a su promesa. Entonces, por eso es importante conocer a Dios. No tener una noción solo de Dios y no conocer solo de oída, porque los demonios también creen, dice Santiago, pero no hay ningún demonio en el cielo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos, cuando nosotros decimos que me cuesta confiar en Dios y yo quiero meter la mano, y yo quiero arreglar, y yo quiero cambiar, y yo quiero hacer esto. ¿Y qué ocurre? Sencillamente no conozco muy bien a Dios, ese es el problema. Y más aún si usted no ha estudiado y no conoce las Escrituras. Vea lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que conocen bien a Dios no tienen ninguna dificultad en confiar en Él. Y cuando decimos conocer a Dios,
No es que Él va a hacer todo lo que yo quiera, sino conozco a Dios que es poderoso, pero que también es soberano. Y puedo descansar en eso. Él da, Él quita, Él sana, Él no. ¿Por qué lo hace? Yo no sé, pero Él es soberano. Entonces no entramos en ese conflicto, pero ¿por qué a mí? Y nadie te va a dejar o no te vas a dejar manipular por la gente cuando dice, no, es que falta fe. Es Dios soberano. Él es el soberano. Y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero Él siempre está anuente a ayudarnos, a sacarnos adelante en medio de las circunstancias, no necesariamente quitando las circunstancias. Porque a veces pensamos eso, Dios quítame este problema de encima. Y Dios dice, hey, te estoy haciendo crecer. Confía, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, no te vas a negar. ¿No dice eso en el libro de Isaías? La promesa es, yo estaré con ustedes en medio de todo eso. Entonces aquí el Señor está a punto de mostrar una lección de fe para todos nosotros. La palabra de Dios revela la fidelidad de Dios. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que Dios siempre cumple su palabra. No hay lugar a duda ahí. Cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando conocemos las Escrituras, experimentamos que el Señor es fiel en medio de cualquier circunstancia. Y si yo conozco a Dios y si yo creo en Dios, puedo también creer en su palabra y confiar en lo que Él me dice aquí. Entonces conocemos su bondad, su misericordia, su poder, pero también su soberanía, que es algo muy importante. Ahora, ¿qué es fe? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el apóstol que escribe este libro de Hebreos, que es, no les voy a decir qué es, quién es, pero es alguien que escribe el libro de Hebreos, nos dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dos palabras aquí, certeza, y la segunda es la convicción de lo que no se ve. Ahora, aquí no es tanto una definición de la fe, como más bien lo que declara aquí es lo que hace la fe. La fe nos da certeza y la fe nos da convicción cuando la tenemos bien enfocada. La palabra certeza habla de esa base, de colocar fundamento. Es como para una construcción de una casa, usted necesita fundamento. Bueno, esta es la misma palabra. La fundación. Y donde descansa su fe es el fundamento. Cristo es el fundamento. No es fe en mi fe, sino fe en Cristo Jesús. No es la fe de Dios, sino es mi fe en Él. Porque hay gente que usted va a escuchar y va a leer libros en donde habla de eso. Diga, ay, es que tenemos que tener la fe de Dios. Dios es soberano, es poderoso. Eso es totalmente antibíblico. Pero yo sí tengo que tener fe en Él. Entonces a veces la gente tiene que tener fe como la fe de Dios. Hey, eso es lo más, iba a decir una palabra, no lo voy a decir, absurdo que hay, creer en eso. Imagínese un Dios que tiene que tener fe. ¿En quién? ¿En quién? O sea, eso quiere decir que hay alguien más grande que Él. No, no hay nadie más grande que Él. Es fe en Él. Él no necesita depositar la fe en nadie. Él descansa en que Él es soberano. Él es soberano, por sobre todo. Entonces, la fe de un cristiano es el fundamento. Y nuestra fe debe estar cimentada en lo que conocemos de Dios, en conocer a Dios, en la palabra de Dios. Primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Si usted cree eso, no tiene problema para nada más. Si usted pone en duda eso, entonces usted está poniendo en duda todo lo que viene de ahí para allá. Porque pone en duda todo lo que Dios puede hacer. Y si Dios pudo hacer todo este universo, esto no es producto de la casualidad.
sino que es producto de la obra de Dios. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, nos dice la Biblia. Bueno, es de nuestra confianza. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser su fe? Bueno, va a depender en el objeto en el que usted tenga su fe o en la persona en que tenga su fe. Pues yo tengo fe en usted. La gente a veces le puede decir a usted y nosotros fallamos. Y ahí se le rompió la fe, la confianza. Pero si confiamos en Dios, nunca nos va a fallar. Yo no sé si a ustedes alguna vez Dios les ha fallado. Entonces la pregunta es, ¿por qué pensamos que nos puede fallar ahora? En la circunstancia en la que estamos. Entonces, el objeto de nuestra fe es el Dios vivo, el creador del mundo, el creador del universo, el que creó todo esto, de lo que no se ve, moléculas, átomos, lo hizo. Y no solo eso, sino que es el que lo sostiene. Este universo, esta tierra no se va a destruir por un calentamiento. Todavía no. Se va a destruir, sí, Dios la va a quemar, pero va a ser Él en juicio. Segunda de Pedro, en capítulo 3. Pero Él la sostiene, Él la mantiene. Y si Él puede sostener todo esto, ¿por qué no nos puede sostener a nosotros? ¿Cuál es la duda? Si puede tener todos estos planetas girando en su propio eje, el universo y más allá, al infinito y más allá, ¿por qué Él no puede hacer eso con nosotros? ¿Por qué no nos puede sostener? Sostuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. ¿Por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Ellos sí que tenían fe, ¿verdad? A cada oportunidad que tenían, murmuraban. Que otra vez carne, imagínense. Señor, danos algo diferente. Entonces podemos nosotros confiar en el Señor, tenemos el fundamento, tenemos la convicción. Vea en la versión, en la nueva traducción viviente, cómo traduce el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, lo que Dios ha dicho. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Creemos en que Dios cumplirá su palabra. Esto es la certeza y la seguridad que tenemos. Entonces, la fe es algo que nos va a nosotros a ayudar a estar en los momentos más difíciles y yo confío en el Señor. Señor, yo no entiendo qué está pasando, no sé por qué me estoy muriendo. Deberíamos entender, ¿verdad? Que este cuerpo se está muriendo, pero yo sé que tengo un cuerpo nuevo en los cielos, esperando, no este cuerpo. Y puedo confiar en el Señor. Señor, no sé, este problema no se resuelve esta situación. Y es más, a veces la gente ve la mano de Dios trabajar en su vida, restaurar sus relaciones. Y una vez que eso pasa, se alejan de Dios. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de eso? A la larga. Pero aquí nosotros tenemos esta confianza en el Señor. La fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón, pero no contradice la razón. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y acepta lo imposible. Pero no es esa fe que dice, yo tengo mucha fe, no, en Cristo Jesús. Ahí es donde está mi fundamento. Ahí es donde descansa mi certeza y mi seguridad. Es en Cristo Jesús. Somos convencidos de ciertas verdades a pesar de que no las hayamos visto. Usted sabe que hay viento, pero alguien ha visto el viento. Vemos los árboles que se mueven. ¿Y el viento qué? Ahí está. No solo eso, sino que muchas otras cosas que a veces no podemos ver, pero podemos decir que sí.
Ahí está. Bueno, confiamos en Dios. Hay gente que dice, muéstrame a Dios y creo. No, no se trata de eso. El mismo son más bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Jesús a Tomás, ¿se acuerdan? Entonces la gente a veces piensa de que Dios tiene que hacer algo especial para ti. Ya hizo algo especial, morir en la cruz. Ya lo hizo. Y algo más especial aún, cada día la oportunidad de vida que tienes. ¿Alguien aquí está pensando en respirar ahorita, aparte que no tengo alguna enfermedad? Nadie piensa en respirar. Dios nos diseñó, Dios nos hizo. Él nos dio todo lo necesario. Confiamos en Él, creemos en Él. Y lo más importante, lo que Él nos ha mostrado por medio de su palabra es suficiente para que sepamos que Él va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Y esa es la esperanza y la seguridad que nosotros tenemos. Entonces, nuestra fe debe estar bien enfocada y es en Dios. Ahora la gente dice, no, yo también tengo fe en Dios. ¿En qué Dios? Porque se la pregunta. ¿En cuál Dios? Ve a los discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Después de haber sido amenazados, ellos van donde los creyentes ahí en Jerusalén y les cuentan las amenazas y oran, hacen una oración. Y ve esta oración que es interesante. Y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿En qué Dios? Aquí ellos te estaban confiando en este Dios, en este Señor, el que creó todo, que es eterno, creador del universo, el único Dios verdadero, no hay otro. Él es el único, no hay otro. Entonces, fíjense, volviendo aquí a Mateo, el verso donde estamos aquí, con Jairo, otra vez Jairo viene al Señor y dice, Señor, mi hija ya murió. Tú puedes arreglar eso. Tú puedes arreglar eso. A veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida. Vea lo que dice en Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no va a pasar. Usted. A veces la gente cree en esas cosas de maldiciones y ese tipo de cosas de la vida. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Pero circunstancias a veces en nuestra vida que puedan venir, como estas inundaciones, póngale enfermedades, póngale escasez, póngale a lo mejor la pérdida de un ser querido. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te vas a negar. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Entonces, Dios promete su presencia con nosotros en medio de estas circunstancias. No promete que no vamos a pasar por esas circunstancias, pero sí promete que usted nunca va a estar solo. ¿Qué dice el Salmo 23? Él es nuestro pastor y Él va a estar con nosotros cuando esté bien, cuando esté más o menos y cuando estemos en el valle de sombra y de muerte. No nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí. Entonces, imagínate Jairo, ya Señor, vamos, rápido. Y cuando Jesús andaba por ahí, había mucha gente. Ahora fíjense lo que ocurre en el verso 19 de Mateo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Anuente Jesús a ir. Y mientras Jesús iba, dice aquí una mujer, verso 20, enferma de flujo de sangre. O sea, esto quiere decir que esta mujer estaba impura ceremonialmente, desde hace
fíjate, 12 años. Jairo tuvo una hija de 12 años que le trajo felicidad y alegría al hogar. Esta mujer lleva 12 años de sufrimiento. 12 años de sufrimiento. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces aquí está el contraste. Niña de 12 años, esta mujer 12 años. Niña que trajo felicidad y alegría, y esta mujer que lo único que estaba es enferma y que vivía aislada ceremonialmente por tener este flujo de sangre, estas hemorragias vaginales que se producían. Y de acuerdo a la ley, esta mujer era impura por 12 años. Ahora, no solo eso, si vas a Lucas 8, ahora es interesante que Lucas nos dé este dato porque Lucas era médico. Y vea lo que dice el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y vea lo que dice Lucas, y que había gastado en medicina todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada o sanada. Entonces aquí Lucas nos da este dato siendo médico. La medicina lamentablemente hoy día cuesta, ¿verdad? A veces la gente dice, no, si la caja es gratis. ¿Cómo se mantiene la caja? ¿Le cae plata del cielo? Impuestos. Lo que usted paga. No es gratis. Y si va a algo privado, peor todavía, ni hablar. Así que esta mujer, fíjese, todo lo que pudo tener lo gastó ahí con estos médicos. Que obviamente no estoy diciendo que ellos estaban lucrando de eso, pero obviamente los tratamientos y todo lo que intentaron en ese tiempo había que pagarlo. Pero el resultado, ¿cuál fue? Nada pasó. No hubo ninguna mejora. Y llevaba 12 años sufriendo esta maldición de estar alejada de familia, la parte ceremonial, religiosa, etcétera. Es lo que estaba aquí. Y fíjese, nos dice aquí que esta mujer estaba enferma de este flujo y tocó el borde de su manto. Ella interrumpe este viaje de Jesús. Jesús iba hacia la casa de Jairo y en este momento se interrumpe aquí. Vino detrás de Jesús. Fíjate lo que dice el verso 21. Porque decía dentro de sí. Y la idea aquí del texto es que esta mujer estaba tratando de encontrar la valentía, el coraje para tocar el manto de Jesús. Se decía, vamos, vamos. Si tocare solamente su manto, seré salva o seré sana. ¿Por qué ella pensaba eso? Si ella tocaba. ¿Qué había hecho Jesús? Tocaba a la gente. Digo, bueno, si él tocaba a la gente y yo lo toco a él, algo va a ocurrir. Vea lo que dice el verso 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola, eso quiere decir que no fue un toque cualquiera. No fue un toque cualquiera. O sea, había algo en este toque diferente al toque que toda la gente le daba en esta multitud que iba ahí Jesús. Y Jesús dice que mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, si vamos a Lucas, vea lo que nos dice Lucas en el verso 45 del capítulo 8. Jesús hace esta pregunta. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Y quién le responde? Pedro. Pero Jesús, ¿cómo preguntas eso? Vea cómo nos llevan. Para allá y para acá todo el mundo nos toca. La multitud te aprieta, Señor. ¿Y cómo dices tú quién me ha tocado? Ahora piensen ustedes en ese desarrollo de la historia. Jairo, ¿qué estaría pensando? Señor, a mí qué me importa quién te tocó. Vamos a la casa.
Mi hija se murió. ¿A quién le interesa eso? Pero a Jesús sí, porque le iba a enseñar una lección, no solo a la mujer y a la multitud, sino a Jairo. Porque en este intertanto es cuando vienen donde Jairo le dicen, tu hija se murió. Y él, su fe iba a ser reavivada cuando el Señor hiciera lo que está haciendo aquí. Tu fe te ha salvado. Y es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, lo que tocó de Jesús, y eso nos indica que Jesús no se vestía diferente a lo que se vestían los judíos. Andaba con su manta ahí que tenía esos flecos, nos dice el libro de Números, en el capítulo 15, que era para mostrar esa fidelidad y esa obediencia a Dios y a los mandamientos. Entonces Jesús se vestía como cualquiera de ellos. A Jesús no quería llamar la atención, no era extravagante, ¿ya? No usaba Armani ni nada de eso, sino como cualquiera. Y aquí viene esta mujer y toca el manto. Ahora, la gente a veces le da poderes a ciertas cosas que no tienen. Es el asunto de fe en quién tenía ese manto. Porque dice tocar el manto de Jesús. Es Jesús. Por eso Jesús dice, salió de mi poder, no del manto. Después andaban con esa buscando como Indiana Jones, buscando el manto sagrado. ¿Ya? Y usted ve la famosa película del el manto sagrado de la década de los 50, que en Semana Santa siempre la dan. Y piensan que eso es. No, es el Señor Jesús. Un Señor que no quiso distinguirse por sus vestiduras de nadie más, sino que ser como los demás. Y la mujer dijo, voy a ir y voy a tocar a Jesús, ese manto. No le voy a decir nada, pero voy a ir en fe. Y vemos qué es lo que ocurrió aquí. El Señor sencillamente le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Esto es una expresión de fe. Y eso no quiere decir que usted tiene que andar tocando o que alguien viene y te toca. Pero a veces hay gente que necesita esa forma, esa parte de expresar, punto de contacto. Ya sé, el pastor, ore por mí, ¿por qué no pone las manos? ¡Pum! Pero no es porque sea el pastor. Es Dios el que sana. Dios es el que sana. Y no es que tampoco da para la gente decir, bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a vender ¿ya? Los trapos o pañitos, o el agua bendita, o el agua del río Jordán, o el agua que tiene poderes, o la rosa del poderoso no sé qué. Misticismo, místico, total. A dólar, $1 la botella de agua del Jordán, y la gente va y la compra. ¿Ya? O si esta rosa, o si hace esto, o si se ponen, y nos volvemos como cualquiera de estos. ¿Has visto en unos negocios? Yo a veces veía esa planta así, con muchas puntas en las puertas, ¿ya? Exacto, no sé para qué la ponían ahí, pero ahí, como para que no entren, o otros ponen ajos para que no se metan los vampiros. ¿Ah? Y a veces en la iglesia pasa lo mismo, que le tocan, que el manto, que la harina, que la gallina, es Jesús, es llevar a la gente a Cristo. Y a lo mejor quizás si usted va y pone sus manos sobre él, gloria a Dios, Dios puede usar eso para que la gente pueda tener y activar esa fe que Dios quiere que active. Pero de ahí en adelante usted y yo no queremos decir, hey, ahora yo vengan, yo los toco a todos. No, es el Señor. Es el Señor el que hace la obra aquí. Entonces, el manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. No era el manto, sino Jesús. Jesús dice el verso otra vez 22, volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y aquí la palabra que usa para salva se puede aplicar tanto como espiritual como físicamente. Puede usarse para las dos formas. Es la palabra que usa aquí.
el apóstol Mateo en el griego. Es la misma palabra, tanto para una como para la otra. Entonces, aquí hay un mensaje para los que estaban escuchando. Porque Jesús nos da las palabras por usarlas. Aquí hay un mensaje espiritual con un significado profundo para ellos. Ustedes también pueden ser salvos si ponen su fe en Cristo Jesús. Y no hablando de una enfermedad física, sino espiritual aquí. Entonces, piensa un poco en esta mujer. 12 años corriendo de médico en médico. A veces hay cristianos que pasan de iglesia en iglesia, buscando, buscando, buscando. Cuando la solución está en quién? En Cristo. A Él donde tenemos que ir. Pero no, nosotros buscamos la iglesia perfecta, el pastor perfecto, el mensaje que a mí me acomoda y dejamos de lado lo más importante. ¿Qué lugar tiene Cristo en esta iglesia? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en esta iglesia? Porque todo lo demás es secundario. Usted no va a crecer espiritualmente haciendo solo obra social. Usted va a crecer realmente si conoce a Cristo. Y su fe va a crecer. Y va a crecer, y va a crecer aquí. Esta mujer fue a donde tenía que ir, a Jesús. Y esto yo creo que es una buena enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que llevar a la gente a donde tienen que ir. Es a Cristo, no a nosotros. Que la gente pueda ir donde Cristo. Que yo no sea ningún estorbo para que la gente vea a Cristo. Y cuando el mensajero está teniendo más popularidad que el que lo envió, entonces hay un problema. Hay un problema. Entonces, fíjense, el Señor restaura a esta mujer para disfrutar ahora. ¿De qué? De lo que había perdido. El amor, el cariño de su familia. Dios hace eso. Dios restauró esta situación aquí. Pero también para que esta mujer ahora también pudiera disfrutar de la adoración a Dios. Porque no solo estaba excluida de su familia, sino también de la adoración a Dios. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué estás haciendo con la restauración que Dios te ha dado a ti? Ha hecho contigo. ¿Cómo la estamos usando ahora que estamos restaurados? ¿Cómo está nuestra relación en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia? Lamentablemente a veces la gente busca restauración y cuando a veces Dios por su gracia lo hace, se olvidan. Pusiste tu fe en un momento en Jesús y ahora, ¿en qué lo tienes? ¿En dónde está descansando tu fe? ¿En Jesús? ¿O ya no necesito porque ya se solucionó todo? Entonces, el Señor nos enseña aquí a nosotros en esta lección que Él quiere restaurar. Y cuando Él quiere restaurar nuestras vidas es solamente para otra vez hacernos ser parte de la familia nuevamente, pero no solamente de nuestra familia, sino también de la familia de Dios. Y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él. Y poner nuestros ojos en Él. Entonces imagínate este testimonio tremendo. Jairo ahí apresurado y eso, tu fe te ha salvado. Y yo creo que ahí miró Jairo. Tranquilo, Jairo. ¿Crees? No es mi manto, es en mí. Ahora, en la Biblia encontramos 8 resurrecciones. ¿Ya? 8 resurrecciones, en donde cada una de ellas tiene su connotación. Y hay una diferencia entre resurrección y reanimar o resucitar a alguien en la Biblia. Porque cada uno de los que vamos a mirar y los voy a mencionar, volvieron a morir.
salvo uno que ya había muerto, ¿verdad? Y que usó el Señor su cuerpo para resucitar a alguien más. Pero todos volvieron a morir. En cambio, la resurrección que nosotros vamos a tener no va a ser en este cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Ninguno de nosotros va a volver a morir como estas personas que va a mencionar las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de resurrección en el sentido bíblico, el término se refiere a revestir a alguien con un cuerpo nuevo y glorificado. Es la resurrección. Mientras cuando alguien en la Biblia es resucitado, reanimado, como quieran llamarlo, significa que va a volver a esa persona a la vida en el mismo cuerpo que tenía. Obviamente, va a tener que volver a morir. Estas 8 que se mencionan en la Biblia comienzan ahí en el libro de Reyes. Si usted los quiere anotar, yo creo que van a aparecer ahí. La primera que se menciona es Elías resucitando a este niño de la muerte, ya al hijo de la viuda. Primera de Reyes 17. Luego Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, al niño también de esta mujer, la tsunamita, nos dice ahí. Igual, todos estos niños después, y estos que van a ser levantados, van a volver a morir. La tercera referencia que tenemos de resurrección en la Biblia está cuando un profeta es resucitado. Había muerto Eliseo, lo habían sepultado ahí, estaban sus huesos ahí, y dice que tiran a este hombre ahí. Yo no sé si le dio susto o algo, pero ¡pum! Cae ahí, ¡pum! Se levanta. Esto es algo único. Segunda de Reyes 13. Este es un milagro único. No hay otro relato de esto. El momento de que ese hombre entra en contacto con los huesos de Eliseo, se levantó. ¿Ya? Es increíble. Pero obviamente usted no va a estar diciendo, bueno, voy a dónde ahí, aquí están los huesos de Billy Graham, vamos, tirémoslo aquí. ¿Ya? Ellos no sabían que estaba Eliseo ahí. Aquí yace Eliseo, fiel ministro de Dios. No. Probablemente algo común. Y ahí estaba. Y lo levantó. Ahora, en Jeremías 32:27 dice esto. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego hace la pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para mí todo, para él nada. A usted no le cuadra nada, a mí a veces tampoco, pero él está relax. Yo me puedo pasear de allá para casa, ¿qué voy a hacer? Y él está sentado en el trono. Y está diciendo, mira aquí, confía, descansa en mí. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de personas que fueron levantadas después de haber muerto. Lázaro es uno de ellos, ¿se recuerdan? En Juan capítulo 11. ¿Cuántos días ya llevaba ahí? Correcto, 4 días muertos. Y el Señor resucitó. La hija de Jairo que estamos viendo aquí, el hijo de la viuda de Naín, a Naín le pidió que resucitara, sino que él dice que sintió compasión, ¿ya? De esta viuda que lloraba y obviamente desconsolada porque se había ido la única forma de poder tener sustento. Entonces el Señor tuvo compasión, dice Lucas 7. Y Pedro también en el libro de Hechos, en la famosa Dorcas. ¿Se acuerdan? La mujer que tenía buen testimonio en Hechos, en capítulo 9. Y el apóstol Pablo, obviamente no podía quedar fuera. Resucitó al Tico. No, al Eutico. Tico se quedó dormido y se cayó. Aquí no, nadie se va a caer de un tercer piso, ¿verdad? Lo más probable que se puedan caer es de la silla o se les caiga la botella o se les caiga el teléfono. Pero este hombre cayó y estaba muerto, dice. Y dice que bajó en Hechos capítulo 20, pum, y puso su cuerpo tranquilo. No está muerto. Lo levantó y siguió la enseñanza hasta la madrugada.
enseñó. Entonces, vemos aquí todos estos ejemplos. Pero en cada uno de estos ejemplos, se va a repetir lo mismo. Van a volver a morir. Es un problema que se soluciona por un tiempo. Por un tiempo. Y a veces nosotros nos aferramos a eso. Cuando sabemos que realmente, cuando la persona parte de esta tierra, se muda de este cuerpo, a ese cuerpo que el Señor tiene para usted y para mí, la cosa cambia completamente. Y vemos arriba lo que anhelamos. ¿A quién anhelamos? Es a Cristo. A Él es el que queremos ver. Imagínense cerrar los ojos aquí, de ver a todos aquí. No, yo no puedo. Jesús. Es que abajo se quedó mi esposa sufriendo. No, esté feliz arriba. Y a lo mejor también su esposa feliz abajo. ¿Quién sabe? Uno no sabe. ¿Ah? Uno no sabe. Esperemos que no. Pero ese es lo que el Señor hace. Y ve aquí, en el verso 23, para leer y ya terminar. Este es el milagro número 8. Todavía nos faltan 2. ¿Ya? Son 10 lo que Él hace aquí en estos 2 capítulos. Al entrar Jesús a la casa del principal, después que ya que fue jalado y pasó todo lo que pasó, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto en ese tiempo era con escándalo el funeral, no era ahí que estaba usted en un lugar ahí, no, ahí se contrataba gente, ¿ya? Dolientes profesionales. Entonces es como, no sé, Funerales Vida viene y le ofrece cómo quiere su funeral. Quiere con escándalo, quiere con mariachi, quiere con que le lloren, quiere que se rían, quiere con payasos. Bueno, en ese tiempo era con dolientes. Y entre más gente contrataba usted, era una señal al pueblo de la cantidad de amor que tenía hacia esa persona. Y es lo que estaba ahí. Cuando Jesús entró ahí, lo que estaban es esta gente ahí llorando. Y vea lo que Jesús dice en el versículo 24. Aquí Jesús da un diagnóstico. Dice, apartaos, les dice a todos estos que estaban ahí haciendo el escándalo. Porque la niña no está muerta. ¿Pero cómo? Yo imagino a Pedro detrás. Pero Señor, se murió. Para salvarles. Sino que Jesús le dice, si no duerme. Wow. ¿Qué sabía Jesús que ellos no sabían? Y aquí dice que la gente se burlaba de él. Y aquí hacer un paréntesis. Porque hay mucha gente que se burla de que los milagros no son para ahora, que pobrecitos, deben ser panderetas, por eso creen en eso. Bueno, estos mismos y los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y el poder de Dios. Creen que solo todo es intelectual y que si no calza en mi razonamiento no puede haber resurrección. No, es que eso es imposible. Sí, es imposible. Por eso Él es el Dios de lo imposible. Y cada uno de nosotros somos ese milagro, porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Aquí no había ninguno de nosotros que estuviera vivo, espiritualmente hablando. Todos muertos, dice Efesios 2. Y Él nos dio vida cuando creímos en Él. ¿Tiene poder? Claro que tiene poder para hacer. Lo hizo. Y aquí está la evidencia. Ahora usted dice, bueno, ¿puede Dios ahora levantar a los muertos? Si es su voluntad, ¿por qué no? Pero yo no voy a estar diciendo, ay, se murió, déjeme ir a orar para que Dios lo resucite. Si yo no siento convicción del Señor de hacerlo, no lo voy a hacer. Y es más, si murió en Cristo, está mejor allá. ¿Sí o no?
Yo sé, ay, pero que me lo vuelve un ratito más. Si no lo aprovechó 40, 60, 70 años, ¿por qué cree que ahorita va a ser diferente si se levanta de ahí? Por eso aproveche los que tiene ahora al lado, disfrútelo, ámenlo, porque después van a estar con el Señor. Entonces, el Señor dice aquí, ella no está muerta, está dormida, metafóricamente hablando. Es lo que el Señor está diciendo aquí. En Juan, en capítulo 11, ¿se acuerda cuando Jesús va a resucitar a Lázaro? En el capítulo 11, en el verso 11, Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces ahí otra vez salen todos y dicen, ya, entonces si duerme, vamos a despertarlo. Está durmiendo, según ellos. Hasta que el Señor tiene que decirle, no, Lázaro se murió. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí cuando usa esta metáfora de dormir o de la siesta? ¿Qué es el cementerio? Un lugar de dormir. ¿Qué quiere decir? Que esa muerte o esa persona que está ahí va a despertar. Cuando usted duerme la siesta, normalmente, uy Señor, que despierte la siesta. No, sabe que es algo pasajero. Una siesta de 10 minutos, 15 minutos es reponedora. Para algunos, ¿verdad? Algunos necesitan siesta de 4 o 5 horas. Yo ya hizo, ya eso ya es mucho. Ahí ya entraría yo a dudar, Señor, mira, la siesta. Parece que se fue. Pero aquí el Señor lo que está diciendo es esto. Cuando vea a una persona que va o está muriendo o ha muerto, sepa que esa persona va a despertar. Ahora, si tiene a Cristo Jesús, abre sus ojos arriba. Si no tiene a Cristo Jesús, infierno. Ahora, por eso es oportuno siempre entregar el mensaje antes, porque está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Cuando yo decido pasar mi eternidad en los cielos, aquí. Es aquí. Entonces, el Señor simplemente está diciendo esto. No se preocupen. Está durmiendo, está tomando una siesta. Es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Y qué va a pasar con esta muchacha? Si usted lee Marcos, me gusta el talita cumi, corderito, pequeño corderito. Mi corderito es, levántate. Pum, se levantó. Bueno, ese es el poder de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué hay en su vida que usted necesita a lo mejor que Dios trabaje? Bueno, Dios es poderoso para hacerlo. Y debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Es en Él. Y saber que al final es soberano. Ahora, si Dios nos salvó, no es para que usted y yo estemos en la condición que estábamos antes de venir a Cristo y permanecer en ella. No, si Dios nos salvó, esa salvación nos transforma, nos cambia. Una gracia que no cambia no es gracia. Una salvación que no transforma no es salvación. He aquí ahora son todas hechas nuevas. Todas las cosas en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos y ahora vivimos para Él. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, a veces hay mucha gente que quiere vivir el cristianismo a su manera. No es a su manera, es a la manera de Dios. Es así como se debe ser. Entonces Dios dice, bueno, ¿qué necesita? Tú puedes vivir donde
como Jairo, dice, Señor, ayúdame. O como esta mujer. Fíjate, Dios a nadie se la pone fácil. Y vamos a ver eso en el relato que sigue. A los cieguitos que estaban ahí, pudo haberlos sanado en la calle, sí, pero dice que llegaron hasta la casa. Bueno, tenemos que ir al único lugar y a la única persona que realmente puede ayudarnos es Cristo. Tenemos que ir a Él y decirle al Señor y confiar en que lo que Él nos ha dejado en su palabra, sus promesas, son reales y las podemos tomar y apropiarnos y poder vivir nuestra vida en Cristo, una vida victoriosa en Cristo Jesús. En medio de los sufrimientos más tremendos que usted pueda estar pasando ahorita, usted puede decir, hasta aquí me ayudó Señor. Porque si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Y Él nunca falla y nunca llega tarde. Así que confiemos. ¿Qué hay que usted tiene a lo mejor en oración y en oración y en oración y no ve nada? Siga, porque eso es la fe. La fe es la fe que persiste a pesar de no ver que está ocurriendo el cambio, que ha ocurrido el cambio. A lo mejor no lo ve, pero sigue creyendo, sigue confiando. Es como el Señor le dice a este hombre, cree, pero el Señor está muerta. Ahí está inerte, está muerta. Y el Señor dice, cree, no está muerta, duerme. Bueno, ¿qué cosa hay en su vida que a lo mejor usted dice, no, Señor, no hay forma? El Señor dice, cree. Él es suficiente para hacer lo imposible. Deje de transmitirle a Dios nuestra imposibilidad. Señor, yo sé que esto es difícil. ¿Por qué oramos así? ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Puede sanar de un cáncer a alguien? ¿Puede tener el fuego de las llamas del incendio para que casas de hermanos no se destruyan? Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Y siga siendo testimonio para aquellos que no creen en Él. Usted no va a cambiar a nadie, pero Dios sí. Pero si usted sigue siendo testimonio fiel de su confianza y su fidelidad a Dios, va a ser un buen testimonio. Y nadie va a poder decir, no, es que yo nunca tuve un buen testimonio. Demonios sí, testimonio no. Porque a veces es así. Entonces, fe en Cristo Jesús. Fe en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho y en lo que Él va a hacer. Porque Él es soberano. Dejemos de dudar y confiemos en el Señor. Ve, ya me quitaron el micrófono. Vamos a orar. Padre, oro Señor en esta mañana y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestras vidas y que podamos tener esa confianza absoluta en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible, enfermedad o cualquier situación que podamos estar viviendo. Y saber que tú, Señor, es suficiente para hacerlo. Pero también tener la seguridad y la certeza de que tú eres soberano y que tú obras, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito. No a lo que a veces nosotros queremos o cuando queremos, sino como tú quieres y cuando tú quieres, Señor. Y oro, Señor, en esta mañana para que tú nos ayudes a confiar en ti en medio de las tormentas en las que a lo mejor estamos viviendo, Señor. A lo mejor cada uno de nosotros, Señor, tiene
luchas en su vida, situaciones, necesidades. Pero aún así podemos confiar en ti, que tú eres compasivo y misericordioso, Señor, y que no nos vas a dejar, que no nos vas a abandonar, sino que vas a terminar lo que has comenzado en nuestra vida y lo vas a perfeccionar. Y un día nos vas a presentar delante del Padre, sin manchas y sin arrugas. Gracias te damos, Señor, porque es tu obra. Tú, Señor, es el que trabaja en nosotros y trabajas también después a través de nosotros. Y gracias por eso, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta mañana y podamos recibir de ti lo que cada uno necesita, Señor. Una transformación desde adentro hacia afuera. ¿Qué es, Señor, lo que realmente necesita aquellos que no te conocen, Señor? Tócalo, Señor, en esta mañana. Si hay alguien enfermo, Señor, que podamos confiar en que tú eres suficiente para sanar. Suficiente, Señor, para darnos la fuerza y la capacidad de poder pasar por la enfermedad. Y aún así, Señor, ser victoriosos en ti. Suficiente, Señor, para darnos la victoria en Cristo. Guíanos, dirígenos como iglesia, como creyentes, como familias, y que podamos permitir, Señor, tu mano poderosa moverse. Que estemos quietos, a veces es tiempo de estar quietos y ver tu mano poderosa moverse. Los problemas, Señor, que nos puedan aquejar, siempre, Señor, tienen un propósito si tú los has permitido que vengan a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente permitamos que trabajen en nuestra vida para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te aman. Oro, Señor. Oro, Señor, por nuestros hermanos en Chile, aquellos, Señor, que estuvieron estas pérdidas por los incendios, Señor, que ocurrieron. Que tú, Señor, les suplas y que uses a la iglesia para que pueda mostrar esas obras, Señor. Esas obras de compasión y misericordia a los de la familia de la fe primero y también a los demás. Úsala, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por cada una de las familias aquí en esta mañana, por lo que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor. Es tu iglesia, no queremos tomarla, Señor, no queremos dirigirla, no queremos llevarla a ninguna parte en donde tú no quieres que vamos, Señor, sino queremos, Señor, estar en tu voluntad. Queremos estar, Señor, en la dirección, Señor, que tú quieres que estemos, alineados a tu voluntad. Que nada nos atormente y que nada nos asuste y que nada nos traiga temor, porque tú, Señor, eres nuestra protección, nuestro cuidado, y gracias, Señor, por eso. Oramos en esta mañana, todos, Señor, unánimes, y dándote toda la honra y toda la gloria a ti, porque solo tú la mereces, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, bueno, viene Johan a dar los anuncios. Nada más para informarles, estamos orando al Señor para buscar guía y dirección en cuanto a... Yo sé que estamos cómodos aquí. ¿Cuántos están cómodos aquí? ¿Les gusta? ¿Verdad? Bueno, necesitamos 20 millones de dólares para comprar este lugar. No, mentira. Bueno, sí, es lo que lo venden. Entonces,
pero obviamente necesitamos también un espacio en donde podamos sentirlo parte de, que sea nuestro, no que vengamos, sino que sea algo en donde podamos estar. Entonces estamos orando, ya sea ya para movernos a un lugar o alquilar, ¿ya? Y confiar en el Señor. Dios nos ha provisto hasta ahora y no quiere decir, porque la gente piensa, están, no. Dios nos ha provisto, pero sí queremos dar pasos de fe. Y a veces pasos de fe no tienen que ver dentro de que mis números me cuadren. A veces nosotros ya sí voy a dar este paso, sí, pero todo te cuadra. Y tienes el respaldo. Nosotros queremos movernos en la voluntad de Dios. ¿Ya? Así que estamos mirando locales y cosas así. ¿Ya? Dios es rico. Él es dueño de todo, decía una esposa de un pastor. Y Él puede proveer para comprar. Dios no me llamó aquí para mendigar el dinero de nadie. El pastor no fue puesto para eso. Eso es algo muy importante. Si Dios nos guía, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Entonces, ¿cuál es la misión que van a tener ustedes? ¿Ya? Los que andan aquí por Hered y todo eso, si ven algún local, tomar una foto, ¿ya? El número de teléfono que se esté alquilando y podemos pagar hasta $20,000. No, mentira, sí. Es si yo pago eso, mejor me voy a comprar algo a otro lugar. No. Lo que necesitamos es ver la zona y ir mirando. ¿Quién es la persona encargada a la que usted puede comunicarse si ve de algo? Daniel. Vean, ahí está Daniel, uno de los ancianos de la iglesia. Entonces, para que usted sepa, a veces ustedes a veces andan por ahí y ven, sáquenle una foto, ¿ya? Y si a lo mejor hay alguien y pregunta, lo primero que tienen que preguntar es si lo alquilan para iglesia. Porque si no, inmediatamente, si le dicen que no, obviamente, nada que hacer. Va a seguir vacío eso ahí. Entonces, pero estamos moviéndonos en esa dirección. Ya, y no es que lo vamos a hacer hoy, ni mañana, ni no. Orando y buscando que el Señor nos guíe. ¿Ya? Y oren para que el Señor nos dé a nosotros discernimiento, a los ancianos de la iglesia, para tomar la decisión de movernos. No quiero usar estrategias humanas, no quiero hacer el plan B para hacer, no, yo quiero confiar en el Señor. Dios nos ha provisto hasta este día y Él es encargado. Y como le dije, si Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? ¿Ya? Entonces, queremos ser transparentes y honestos en esto. No estamos quebrados, Dios ha sido fiel, tenemos. Lo que queremos es sencillamente esto, ver qué es lo que el Señor quiere. ¿Ya? Y confiar en el Señor, en que Él nos puede dar un lugar, a lo mejor igual que este, yo no sé, pero lo importante es que sea Él guiándonos en un lugar en donde podamos tener todas las actividades necesarias y todo lo que queremos y el Señor nos está guiando a hacer, ¿ya? Una escuela bíblica, una serie de cosas más que queremos tener y a veces por factor físico, planta física, no se puede. Entonces, para que estén orando en esa dirección, ya fuertemente y como les digo, el asunto es... no queremos estrategias humanas, queremos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, y vamos a seguir orando en esa dirección. Dios guía, Dios provee. Entonces, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el jueves o si no, el domingo. Johan va a darle los anuncios. Bueno, tenemos una petición por la cual tenemos que estar orando como iglesia, ¿verdad? Para que el Señor nos dirija, nos guíe a su voluntad y que todo lo que hagamos sean pasos de fe, confiando en que Él va a hacer todo lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Anuncios. Jóvenes adultos se reúnen hoy después del estudio
van a almorzar y luego tienen un estudio especial para ellos. Entonces, todos los que son jóvenes, adultos o adultos jóvenes, cualquiera de los dos, se pueden reunir. El encargado de ese estudio es Daniver. Entonces, si no han sido parte de ese grupo y quieren compartir la tarde de hoy con ellos, entonces contáctense con Daniver para la logística de dónde se van a ver, dónde van a almorzar y luego dónde va a ser el estudio. Estas son las reuniones que tenemos durante la semana. Oración general por Zoom los lunes a las 7 de la noche. Si usted no es parte de los canales de WhatsApp donde se pone el link para estar en la oración, anótese en los grupos. Allá atrás tenemos la mesa donde le pueden dar información también. Y don Allen, que está atrás, es el encargado del grupo. Entonces, contáctese con él también si usted quiere que le manden la dirección, la ubicación del Zoom para que puedan entonces entrar en la reunión y ser parte del tiempo de oración. Adicionalmente, las mujeres tienen oración también los jueves en la mañana y Abby también tiene su teléfono disponible para que puedan ustedes, en caso que tengan alguna petición, hablar con ella para que ella esté orando por ustedes también. Los jueves tenemos estudios a las 7 de la noche aquí, igualmente que los domingos a las 10:30. Contarles que este jueves tenemos estudios especiales que son de lo que creemos. En este caso vamos a estar viendo el tema específico sobre la palabra, la Biblia, para estudiar un poquito sobre qué es la Biblia, qué nos dice la Biblia misma sobre ella y poder entonces entender un poco más sobre cómo obtuvimos el rico alimento que el Señor nos ha preparado a través de la Escritura. Eso es este jueves a las 7. Y el domingo continuamos con nuestro estudio de Mateo. Tenemos el retiro de hombres 24, 25 y 26 de mayo en Cartago. Hombres, motivarlos para que se puedan anotar. Demos pasos de fe también. Quizás ahorita no tienen todos los 45,000 listos, pero anótense. Confiemos en que el Señor, si es la voluntad que usted asista, que nosotros no seamos la excusa o el impedimento para que el Señor nos lleve a ese retiro, ¿verdad? Entonces, anótese conmigo o con Kevin y ahí que el Señor vaya encargándose de suplir lo necesario, ¿verdad? Seamos buenos administradores de lo que Él nos da y en función de eso, entonces demos pasos de fe. Consejería con Daniel, no lo veo por aquí, ahí está atrás, se movió del lugar. Consejería con Daniel, si alguno tiene alguna necesidad en temas de consejería, se pueden contactar con él también. La iglesia quiere ayudar en lo que podamos y esté a nuestro alcance, donde el Señor nos quiera utilizar en sus vidas. Entonces, el Señor ha puesto personas que pueden ayudarnos con situaciones ya sea financieras, matrimonio, de crianza de hijos, laboral y otros temas en particular. Entonces, está totalmente abierto el espacio para que ustedes, si necesitan algún apoyo, se contacten con él para que puedan canalizarlo correctamente. Evangelismo, todos los sábados a las 10 de la mañana con Kenneth, salen a evangelizar el área cercana a donde nos reunimos para que aquellas personas que tienen interés en ser parte de ese tiempo específico los sábados se puedan contactar con Kenneth, pero todos somos llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, el que no podamos asistir tal vez el sábado, sí podemos hacerlo durante la semana. Entonces, contáctese también para obtener material, tal vez algunos tratados o información que podamos compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Y si tiene 6 meses o más con nosotros, ha llevado el curso de fundamentos y el Señor está poniendo en su corazón el servir en esta iglesia como su iglesia local, hay varios ministerios en los cuales usted puede servir. Y tal vez no está ahí el ministerio al cual el Señor lo está guiando, pero el Señor está poniendo a usted la inquietud. Acérquese también a los ancianos o a los pastores de la iglesia para empezar a tener esas manos extra, esos pies extra, ¿verdad? Que el Señor puede utilizar para seguir edificando su obra. Global Action es un instituto en el cual
podemos crecer en conocimiento doctrinal, en conocimiento teológico. Daniver es el que está a cargo de ese instituto. Los instamos, si ustedes están buscando una forma en la cual puedo crecer un poco más en el conocimiento bíblico, en el conocimiento teológico, tener buen fundamento, esa es una opción que está abierta. Es un fin de semana, un viernes y un sábado al mes durante 9 meses y es totalmente gratis. Lo único que necesitan es sacar el tiempo y anotarse con Daniver. Y tenemos las ofrendas, atrás está el medio tradicional y también los canales electrónicos por los cuales pueden hacer sus depósitos o transferencias. Recordarles, el Señor ha sido bueno con nosotros y Él ha provisto, y nosotros también, el Señor nos llama también a apoyar la obra, no porque Él lo necesite, sino porque nos da la bendición de poder ser también parte de su obra, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y quedamos con un canto y después de eso estamos despedidos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.